Continuamos aquí en Opio al Desnudo, sexo, drogas y rock and roll en la Bolche Radio y seguimos hablando de drogas y de este fenómeno tan preocupante del fentanilo, que originalmente no era una droga entendida como una droga recreativa, sino un analgésico médico, pero se ha salido de control y hoy en día es un fenómeno bien preocupante, en particular en los Estados Unidos. Sebas, cuéntanos. Bueno, entonces quedamos en que debido a esa demanda que ya era tan grande en el consumo de opiáceos en Estados Unidos como lo era la heroína o medicamentos recetados, como hablábamos también ahora, entonces llega el fentanilo al mercado y llegó para no irse y se quedó arriba. Y los datos son extremadamente preocupantes, ya los vamos a empezar a nombrar. Y entonces resulta que en el 2016 el fentanilo y sus análogos, como les mencionaba ahorita, como el ejemplo del carfentanilo, que es 10.000 veces más fuerte que la morfina, entonces el fentanilo y sus análogos fueron la causa más común de muerte por sobredosis en los Estados Unidos, con más de 20.000 casos, ¿sí? La fabricación ilegal, porque pues está la fabricación... 20.000 casos es 20.000 muertos, sí, por exceso, por sobredosis de fentanilo. Ok. Y todas estas muertes están ligadas a esa parte de la fabricación ilegal del fentanilo. O sea, no del medicamento que se consigue en una farmacia, sino del consumo de la fabricación ilegal. Entonces en Estados Unidos se enmarca como cuatro etapas de el consumo de los opioides, ya llegando a ser un estado de alarma para el país. Entonces digamos que la primera ola es la muerte por opioides bajo receta, ¿sí? Que eso fue más o menos en los 2000. ¿Sí? Los medicamentos, los que te receta el médico, tu médico personal o en el hospital, entonces se empieza a generar muchísimas muertes por consumo de opioides bajo receta. Pero un segundo, se supone que si estás consumiendo un opioide bajo receta, pues ahí viene la posología, ¿no? Es decir, te dicen cuánto te tienes que tomar al día, cada cuánto. Claro, pero como es una sustancia de un manejo muy difícil, o sea, es una sustancia que en realidad su consumo genera una adicción muy fuerte en la persona, entonces bajo receta en el 2000, en toda esa década de los 2000, iniciaron muchísimas muertes por opioides. Esa se considera la primera ola. Okay. Muerte por opioides bajo receta. La segunda ola es ya cuando llega la heroína al mercado en el 2010, ¿sí? Que también obviamente empezó la cuestión de la heroína, ya es también a nivel mundial, es un opioide de un alto consumo en países europeos. Pero ¿cómo que llega la heroína en el 2010? No, la heroína existía desde hace No, claro, pero esa segunda ola sí. se enmarca como a partir del 2010, cuando la heroína empieza ya a ser ya marca un problema de salud pública. Ah, ok, entonces sí. La heroína en el 2010 llega y ya comienza a marcar en la historia lo que es, bueno, ya todos sabemos, la heroína es viejísima y pues también tiene varios problemas, o sea, de salud pública en todo, se puede decir que hasta en todo el mundo, pero entonces lo que nos está diciendo Sebas es, llega la heroína y de ahí comienza también la segunda ola, porque entonces se junta a lo que es también toda la cuestión de los opioides. O sea, claro, ¿empiezan a consumir ambas cosas, opioides y heroína? Claro, porque es más sencillo, los opioides recetados y la heroína también es un opioide. Sí. ¿Sí? Es un opioide, es una sustancia que sale de la... Sebas, ¿sí? Pero entonces estamos hablando acá de consumo de heroína a través de una receta médica. Es decir, no. Estamos hablando del yonki que se chutea sí, en el brazo. Exacto. O en medio, sí. Porque entonces pasa toda esta década de la primera ola de los 2000, en donde la gente empieza a generar una adicción grandísima de los opioides recetados. Y claro, entonces cuando tú ya empiezas a tener este tipo de problemas, entonces y tu médico ya no te receta más porque se acabó tu tratamiento, ya pasaste tu cirugía, o sea, ¿cierto? Entonces te cancela la receta sí. del opioide y tú ya eres adicto a la sustancia. Y entonces sigues entonces, con ¿tú heroína? ¿Qué haces? Claro, consigues un opioide de otra estirpe, de otra fabricación, de otro modelo, porque ya es inyectado, ¿cierto? También sí. Ya es líquido, claro que también ahí se puede snifar la heroína.
Entonces, claro, ya es eso, ya me quitaron la receta, necesito seguir consumiendo opioides, entonces ¿qué hago? Llego a la heroína. Eso como la segunda ola. Claro que en Estados Unidos, a diferencia de otros países europeos que tienen tratamientos de salud pública de la heroína, son fenomenales. Hay países, creo que Suiza es uno de esos, Holanda también es uno de esos, en donde su tratamiento de salud pública es increíble y tienen un establecimiento con médicos y enfermeras, donde tú que eres un adicto a la heroína llegas allá tienes un espacio totalmente pulcro, aseado, te brindan la jeringa, se aseguran de que la heroína que vayas a consumir sea de un buen estado. Algo parecido y allá y tú te inyectas, te drogas y están todos los doctores, o sea, porque es un problema de salud pública. Claro, algo parecido se hizo en la alcaldía de Bogotá cuando Gustavo Petro era alcalde, eran los famosos CAMAD. Que eran centros móviles que se parqueaban cerca de las zonas donde los toxicómanos suelen estar, justamente para prestar ese servicio. Ya que si quiere drogar, venga y hágalo con seguridad. Claro, sino que esa imagen, cuando tú ves los videos de esos establecimientos donde llegan los adictos a la heroína, y ves estos establecimientos casi clínicas, con toda la atención médica, con todo insumo, es raro, porque tú estás bajo ese estigma cultural de cómo afrontar un problema de adicción a una sustancia o de cualquier adicción. Es que hay que partir del hecho de que uno se vuelve adicto a cualquier cosa, que es adicto al trabajo, el que es adicto al sexo, el que es adicto a las apuestas. Entonces la cuestión de la adicción es que es un problema psicológico. Yo entiendo que tiene lugar en el lugar en el cerebro, es decir, la estimulación que se produce cuando se satisface el deseo por una adicción, sea de analgésicos, lo que tú has dicho, de trabajo, de juego, de sexo, de drogas, de lo que sea, ocurre en la misma zona del cerebro, o sea, la adicción es una. Exacto, la adicción es la adicción, no importa de lo que tú seas adicto. Okay. Pero a mí me parece muy curioso lo que acabas de decir, o sea, y también lo que nos comenta Fede, y es también, o sea, si te vas a ir a drogar, puedes hacerlo también responsablemente con otras personas, porque es que eso también le va a quitar y le quita el estigma social a las drogas, que también lo que hacemos es que cuando se prohíben y demás, es ahí cuando las personas comienzan a consumir más y entran toda la cuestión de la venta ilegal de las drogas. Ajá. Y después de eso empieza también que los problemas de salud pública, que en el momento lo estamos viendo en Estados Unidos con el fentanilo. Sí, totalmente. Entonces pasamos a la cuarta ola, ¿cierto? La tercera ola, que empieza más o menos en el 2013 y ya esa tercera ola, o sea, miren las brechas. Primera ola se midió en un lapso de una década. La segunda ola, que inicia en el 2010, y 3 años después inicia la tercera. Okay. O sea, en un lapso de obviamente, aquí estamos siendo muy, no tan concreto, ¿cierto? Obviamente no fue en un lapso solo de 3 años, esto es un problema sí, pero como tratando de darle una medición. Entonces, imagínense, del 2010 al 2013 ya inicia la tercera ola, porque se empiezan a disparar las muertes ya específicamente de casos por fentanilo. Okay. Y llega la cuarta ola, que es en la que la última medición fue hasta el abril del 2022, en donde el fentanilo se mezcla con estimulantes, como con la cocaína y las metanfetaminas. Lo complicado de esto es que el antídoto, para cuando tú tienes una sobredosis de opioides en tu cuerpo, hay un antídoto. O sea, si tú alcanzas a llegar a tiempo a un establecimiento de salud y tienen el medicamento, te lo aplican, te bajan el nivel de opioides en tu sistema y pues te salva, ¿cierto? Pero cuando la gente está consumiendo el fentanilo con estos estimulantes como la cocaína y las metanfetaminas, no funciona. No, o sea, tú llegas por sobredosis de opioides, pero también tienes otro tipo de sustancias, entonces ahí la sustancia no funciona. Ahora, hay que entender que hay algo muy preocupante, y es que la gente que está consumiendo en gran mayoría la sustancia del fentanilo son los que se les considera los marginales, ¿no? Sí. Sí, los excluidos, los nadies. Siempre se golpea, digamos, a los sí, sectores claro, más vulnerables. por lo que decía Valen, que también es una cuestión de salud mental,
estamos viendo que miren estas estadísticas. En el 2021, la presencia de estimulantes en muertes por sobredosis de fentanilo fue el 73% entre mujeres afroamericanas de 65 a 74 años. O sea, no estamos hablando de cifras de miles de muertos en un grupo focal de jóvenes. O sea, no estamos sí, hablando, sí. O sea, ¿Sí? no es como que digamos como en el capítulo anterior que hablábamos y podíamos decir que el grupo focal eran jóvenes que apenas estaban experimentando o personas profesionales, odontólogos y demás, sino que aquí estamos hablando del grupo, o sea, del grupo central son mujeres afrodescendientes, perdón, y que son o sea, tienen una Son ya de tercera edad. No, y que sí. si tienen esa edad no es que estén consumiendo la sustancia por diversión, quieren. sino por necesidad. Sí, Exacto. o sea, que yo siendo una persona de tercera edad, ya con 75 años encima, ¿qué tengo que estar afrontando para decidir cortar absolutamente todo flujo de mi conciencia a través del fentanilo? Sí. Y el último dato, solo en el 2022, en el transcurso de 12 meses, hubo más muertes por sobredosis de fentanilo que las guerras que hubo en Vietnam, Irak y en Afganistán juntas. ¿Alrededor de cuántas muertes hubo? En el 2022 hubo 107.888 sobredosis y de esos 107.888, 77.000 se le atribuyen al fentanilo. Ok, muertes por sobredosis. Sí. No, Muertes. es que esto no solamente es un problema de salud pública, es decir, si esto se leyera en términos de seguridad nacional sería casi como una amenaza terrorista, ¿no? Pero no vemos una guerra contra el fentanilo ni una guerra contra la diabetes, pero sí vemos una guerra contra el terrorismo, ¿no? Sí. Bueno, estas maravillosas contradicciones que nos ofrece la sociedad estadounidense, pues Sebas, a mí lo que más me preocupa y lo que más me sorprende es que 30 años después de que se superó la epidemia de heroína, otra vez volvemos a presenciar niveles de consumo de heroína bastante preocupantes y ahora vinculados con esto de los analgésicos, y yo creo que deberíamos hacer otro programa sobre el tema porque hay mucho por contar y sobre todo esa parte última me gustó y es mirar un poco el impacto social que tiene el consumo del fentanilo, es decir, cómo sobre todo afecta a personas vulnerables, personas mayores, mujeres, afrodescendientes, en fin, ¿no? Y cómo pues en últimas el consumo de drogas y el narcotráfico y todos estos fenómenos pues no son casuales y detrás no hay claramente y detrás una hay intención. toda una maquinaria de un sistema que garantiza que esté sucediendo eso. Que, que eso es lo interesante un poco de los mensajes, de los discursos que ha tenido Petro, y es que él habla de que todo este englomerado del poder está sosteniendo las condiciones para que el problema del fentanilo esté sucediendo. Así es, no es una casualidad. Bueno, pues esperemos que la próxima semana o en próximos episodios, Sebas, podamos seguir conversando sobre este tema tan interesante. Bueno, vamos a nuestra tercera pausa musical. Como siempre, un clásico del rock, y en este caso seguimos con artistas británicos porque pues no nos digamos mentiras, son mejores que los estadounidenses. Esto es opinión impopular, pero yo la sostengo con toda responsabilidad. Yo la secundo. Nos recogemos todos. Sí, vamos entonces con dos grandes, maravillosos artistas del rock de todos los tiempos, la banda británica Queen con el señor Freddie Mercury al frente y el maestro David Bowie con una canción emblemática de los años 80, no solamente porque fue muy famoso en aquella década, sino porque de alguna manera sintetiza lo que era ese espíritu de la competencia y del triunfo a como diera lugar de esas generaciones como la mía, que se comieron el cuento del éxito y del triunfo del yuppie y de la felicidad neoliberal. En fin, dejemos tanta política y vamos a nuestra tercera pausa musical con Under Pressure de Queen.